Vamos a Primera de Pedro, capítulo 2. Vamos a compartir del versículo 13 al 17. Nos reíamos ayer con uno de los hermanos que esta era la predicación predestinada. Hoy vamos en la segunda parte que vamos a ver, varias partes de lo que queda del capítulo 2, en la que Pedro da exhortaciones a la conducta de los cristianos, al carácter de los cristianos, y el tema de hoy siempre va a ser, la serie va a ser Viviendo como siervos de Dios. El tema de hoy es nuestra conducta hacia el gobierno. Por eso les decía, pareciera una predicación predestinada. En un día tan complejo como el de hoy, ¿no? En el que nuevamente vemos todas estas decisiones tristes que se toman. Así que vamos a ir al texto y después vamos a ponernos ahí otra vez en el contexto de lo que estábamos compartiendo para luego desarrollarlo. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 13 al 17. Dice así la palabra: por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores como poderes por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. Oramos. Señor, te damos gracias por todo este tiempo hermoso que estamos compartiendo como iglesia, como hermanos, por poder disfrutar de estar contigo, Señor, de la comunión. Gracias, Señor, por la mesa servida. Y gracias, Señor, porque ahora nos alimentaremos también espiritualmente a través de tu palabra, preciosa, dulce palabra. Danos sabiduría, Señor, la necesitamos en estos tiempos tan difíciles, convulsionados, tiempos raros parecieran. Necesitamos, Señor, de tu guía y de tu palabra. Abre nuestro entendimiento, asístenos con el poder de tu Espíritu Santo. Háblanos por tu palabra, Señor. Te pido que me ayudes, Señor. Ayúdame. Ayúdame, Señor, a transmitir estos pensamientos y tu palabra, Señor. Que no me aparte de ella. Dale oídos a mis hermanos también para poder oír. Te lo pido en tu nombre, Jesús. Amén. Al comienzo del capítulo 2, el apóstol Pedro da una poderosa exhortación hacia sus hermanos, una exhortación a tener una conducta moral intachable. Es el tema del capítulo 2. Una conducta moral intachable, ¿no? Él les manda a abstenerse de los deseos engañosos que batallan contra el alma. Lo habíamos visto, ¿se acuerdan? Que trataba de que justamente no es el problema exterior, sino es el problema de lo que sale de nuestro corazón. Como el Señor lo dijo, de la abundancia del corazón habla la boca. Y no somos tentados de parte de Dios, nos dice Santiago también, sino que cada uno es atraído de su propia concupiscencia, de lo que brota de nuestros corazones, ¿no? Es esa presencia todavía del pecado en el cristiano, con la que el cristiano ha de lidiar durante su peregrinar en esta vida. Pedro también nos habla de que somos peregrinos y de que estamos de paso y que estamos yendo hacia nuestra tierra prometida, que es el día que partimos y estamos con el Señor para siempre. Él de esta manera lo que les muestra es que deben los creyentes estar muy atentos, que deben ser personas de carácter, que no pueden ser flojos los cristianos, tienen que ser personas de carácter, tienen que ser personas sobrias, prudentes, y que deben tener en cuenta que hay un mundo alrededor que observa la conducta del pueblo de Dios.
Él les muestra que, como habíamos visto recién, que el problema no es de afuera, sino que el problema viene de adentro nuestro. Sino es de la lucha con el pecado. Y no solamente contra el pecado, como algo así, sin algo, una idea en nuestra mente, algo abstracto, sino principalmente con el pecado propio, con nuestro propio pecado. Este es un llamado a una vida ejemplar el que Pedro está haciendo, a no dar motivos, a no dar razones para que el Evangelio sea desacreditado. Que las acusaciones que los cristianos reciben, que realmente siempre tienen que ser infundadas, que tienen que ser inventadas, que pueden provenir de malas sospechas, pero nunca de una conducta inmoral probada. Que lo hagan, como dice en el versículo 12, lo leemos un poquito más atrás, manteniendo vuestra buena manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, en lo que murmuran, en lo que están inventando, dice que glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Sin duda, hermanos, el tema que vamos a compartir ahora, que leímos, es un tema bastante difícil de tratar. Habrán escuchado en todo este tiempo de pandemia varias posturas hacia cómo debemos manejarnos con el Estado, con los gobiernos. Algunos quieren someterse a rajatabla a cualquier cosa, otros totalmente no quieren someterse a nada. Nosotros tenemos que tener una idea bíblica acerca del tema, ¿no? El tema de la relación con los gobiernos para nosotros tiene que ser un tema teológico. Tiene que ser un tema teológico. Debemos tener una teología sana respecto a este tema. Para que no caigamos en extremos que no son bíblicos. Uno de esos extremos podría ser el volvernos totalmente indiferentes a la situación que vive nuestro país o que vivirá el día que nuestros hijos sean mayores. No volvernos indiferentes, como cierta parte del cristianismo que son totalmente indiferentes, que ven al diablo en todos lados, y como que la política es del diablo y cosas por el estilo. O el otro punto que creo que es peor, que es el volvernos partidarios de alguno u otro signo político. Y muchos cristianos terminan haciendo proselitismo partidario, aún dentro de las iglesias. Conocidos que yo tengo que hacen eso. Vaya a saber cuáles son los motivos, pero eso lo dejamos al Señor. Pero acá el texto nos dice bien claramente en el versículo 13: por causa del Señor, someteos a toda institución humana. Obviamente la causa de este tipo de conducta que nosotros debemos tener es el Señor. El verbo que aquí se utiliza, someteos, en el original, en el griego, es subordinados. Significa estar bajo la orden de alguien, de un superior, o bajo la voluntad de alguien superior. Eso se utiliza, es un lenguaje militar, la subordinación. La primer causa, hermano, o la gran causa de nuestra subordinación a las autoridades es el Señor. Hacemos esto para la gloria de Dios. Es una manera en la que nosotros podemos honrar a Dios, subordinándonos a las autoridades que Él pone. Entendamos, hermanos, que este hecho de esta sumisión nuestra pacífica a las autoridades no significa que usted y yo perdemos la dignidad, sino que lo que estamos haciendo al hacer esto de una manera pacífica, estamos glorificando a Dios, reconociendo que Él es soberano, que Dios no se equivocó, que Dios no está errando en el permitir o no permitir esta u otra cosa.
Nosotros glorificamos a Dios reconociendo que Él es soberano y que las autoridades que hay por Él son puestas. Hermano, esto es muy importante que nosotros lo entendamos. Esto puede ayudarnos a cambiar mucho nuestra manera de pensar acerca de estos temas y traer un poco de paz a nuestro corazón, ¿no es cierto? Hermano, a Dios no se le escapó nada. A Dios no se le escapó nada, Él es soberano. Todo lo que sucede en este mundo, en este tiempo y espacio, sucede por el ejercicio de su voluntad soberana. Si hay algo que en este mundo suceda que Dios no haya querido que suceda, Dios no sería Dios y Dios no sería soberano. Él es soberano y todo lo que quiso, hizo. Hermanos, no hay rey, no hay presidente, no hay gobernador, no hay dictador, no hay déspota ni tirano que se le pase por alto a Dios. No hay ninguno de ellos que se le haya pasado por alto a Dios. Son puestos por Él. Vamos a leer, puede buscar en su Biblia, Romanos 13, versículo 1. Versículo que habrán escuchado hasta el cansancio en la pandemia, ¿no? Vamos a poner todo en su contexto, todas estas cosas. Vamos a intentar a tener una buena teología acerca del tema. Romanos 13, versículo 1 nos dice así: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay, por Dios han sido establecidas. Vemos que Pedro, al igual que Pablo que escribe esto, tienen una misma corriente de pensamiento. Los dos, pareciera que Pedro se está haciendo eco de lo dicho por Pablo, o viceversa. Ambos tenían claro esto. Y con una autoridad apostólica, que era la autoridad que Dios le había dado, ellos mandaban y enseñaban esto en las iglesias. Ahora, usted me dirá, cosa que yo me pregunté al texto, pero no es mucho esto. ¿No se le fue la mano a Dios con esto? Pareciera que Dios no conociera a nuestras autoridades, a los gobiernos que nosotros hemos tenido, que tenemos, o los signos políticos que representan a nuestra sociedad. Pareciera como que a Dios se le escapó eso. Porque los gobernantes que tenemos, y es una realidad, no son dignos. Eso es una realidad, hermanos. No son dignos. Son un desastre. Del color político que usted quiera. No se me ofenda a nadie, pero del color político que quiera, son un desastre, son impresentables. Moralmente impresentables. Algunos hasta pareciera que no están en sus cabales. ¿Usted ha escuchado políticos? Hay algunos hasta que lo usan de memes. Porque parecieran que no están bien, ni siquiera que están en sus cabales. Son los representantes del pueblo. Vamos a ponernos en el contexto de Pedro. Porque Pedro no estaba viviendo, y al pueblo al que él escribía no estaba viviendo en una panacea, en un paraíso en el que Dios era el rey, en ese sentido de que todos vivían en paz. No, vamos a ver el contexto. ¿Quién era el que gobernaba cuando Pedro escribe? Pedro escribe esta epístola posiblemente, él la escribe desde Roma entre el 62 y el 64. Y el que gobernaba el Imperio Romano en ese momento era Lucio Domitio Claudio Nerón, el famoso Nerón. Y vamos a ver un poquito de este personaje tan conocido, tan recordado. Nerón llega al poder por la influencia de su madre, Agripina la joven. Ella tuvo a Nerón en su primer matrimonio y luego se casa con su tío, que era el emperador, era Claudio. Ella se logra casar con él y en el año 51 ella convence, era una mujer muy astuta, era una mujer de mucha influencia. Ella convence a Claudio de que lo adoptara a Nerón como hijo. Por eso cuando nosotros encontramos en el Nuevo Testamento la herencia o la adopción era legal en Roma,
y pasaba a ser uno más de la familia, tenía los mismos derechos que los hijos naturales, un hijo adoptivo. Ella logra conseguir que Claudio lo adopte a Nerón como hijo y también lo logra persuadir de que le otorgue a Nerón la diadema imperial. Es la sucesión. Siendo que Claudio tenía un hijo natural, llamado Británico. También Agripina logra convencer a Nerón y arma toda una estrategia para que Nerón se case con una de las hijas de Claudio, con Octavia. Y en el 64 Agripina mata a Claudio y deja el camino allanado para que Nerón sea el emperador. De esa manera Nerón llega al gobierno con 17 años de edad. Él tenía 2 tutores, 2 personas que lo instruían. Dicen que los historiadores dicen que los primeros 5 años del gobierno de Nerón fueron años tranquilos, fueron años buenos. El gobierno de Nerón fue bueno los primeros 5 años. Él estaba muy bien asesorado, tenía un asesor llamado Burro y el filósofo Séneca, conocido filósofo Séneca, que ellos, por orden de Agripina, iban gobernando. En realidad la que gobernaba a través de estos 2 hombres, con la figura de su hijo allí, era Agripina la que gobernaba el imperio. Durante ese tiempo ya Nerón empezaba a demostrar sus características que iban a salir a luz luego más adelante. Durante ese tiempo en el que él fue rey, diríamos, o él estuvo a cargo de Roma, él encarceló a su hermano político británico, estuvo preso, a quien en el 55 lo manda a matar. Y ahí empieza toda su historia. En el 59, Nerón manda a matar a su madre por criticar a una de sus amantes, Popea. Esta es una persona también que va a ser muy crucial en la vida de Nerón, Popea Sabina, la cual termina de convencer a Nerón de que en el 50 después del 59 se separe de Octavia, a la cual más tarde también manda a ejecutar. Y ahí se casa con Popea. Allí en el año 64, todos sabemos la historia, 2/3 de Roma arden. El famoso incendio de Roma. Dice que Nerón estaba en Antium, él estaba contemplando el incendio en Roma. Hay dos o tres versiones, pero decían que él estaba obsesionado. Él quería reducir Roma a cenizas para reconstruirla a su gusto, a su antojo. Había comenzado él a disfrutar a meterse en lo que es el arte. Él participaba en el teatro callejero, en los dramas religiosos, en todo lo que tenía que ver con el arte. Estaba muy obsesionado con el arte y con la actuación. Y cuando arde Roma, allí él pone como responsable a los cristianos. Todos saben, muchos dicen que fue él el que lo hizo, pero él culpa a los cristianos y se convierte en el primer emperador que persigue a los cristianos. La primera persecución vino de los judíos y mayormente se los perseguía a los cristianos por ser acusados por algún tipo de rebelión contra el Estado, pero no por la fe. Pero en este caso, la primera persecución hacia los cristianos de mano de un emperador comienza por este personaje. Luego de un arranque de furia que él tiene contra Popea, su esposa, dicen los historiadores que de una patada la hace tener un aborto, estaba embarazada ella y muere en ese aborto. Miren el tipo de personaje que era, moralmente corrompidos. Al poquito tiempo de la muerte de Popea, manda a ejecutar al esposo de Mesalina. Él quería casarse con ella, así que lo manda a ejecutar a su esposo para quedarse con ella. Ese es el prontuario del emperador, del
que habla Pedro, en el que le tocó vivir a Pedro y a los hermanos, los destinatarios de esta carta. Los nuestros son caniches. Son los caniches los nuestros alrededor, al lado de estos. Es más, ni bien termina Pedro de escribir esta epístola, al poco tiempo allí en Roma sucede su martirio. Es donde él termina muriendo. Ese es el contexto en el que se escribe. Y Pedro nos manda a sujetarnos a las autoridades. Él sabe bien de lo que está hablando. Él lo sufre de primera mano. Y él sabe que los gobiernos están permeados por el pecado. Lo estuvieron en ese tiempo y lo estarán hasta que el Señor venga, hasta que todas las cosas sean hechas nuevas. Él nos manda de esta manera a tener una actitud pacífica. Allí en el mismo versículo, vamos a leer una parte de vuelta, versículo 13, por causa del Señor sometió a toda institución humana. Y después da una lista, ¿no? Rey, superior, gobernadores. Dice, él lo que quiere mostrar allí con eso es que él no tiene ningún tipo de favoritismo político. Él no tenía favoritismo por el Senado, no tenía favoritismo por el emperador. Él dice institución humana, a toda institución humana. El Espíritu Santo quiso que esto quede plasmado de esta manera, ¿no? A cualquier tipo de organización gubernamental, nos está diciendo. Cualquier manera en la que los hombres se organicen para tener un tipo de Estado. Sea rey, superior, gobernantes. Hermanos, democracias, estados confesionales, monarquías, dictadura, sea cual sea, son ordenadas por nuestro soberano Dios. Como habíamos leído en Romanos allí, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay, por Dios han sido establecidas. Vamos a escucharlo mejor de manera más clara en los labios de nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesús estaba siendo interrogado allí por Pilato, en Juan 19, versículos 10 y 11. Entonces Pilato le dice, cuando el Señor estaba callado, dice, ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Y respondiendo Jesús, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. La autoridad que tenía Pilato había sido dada por Dios y estaba en el predeterminado consejo de Dios de que Él sea entregado a la cruz y morir. Hasta las decisiones que a nosotros nos parecen descabelladas están en ese entramado de la sabiduría de Dios. El fin siempre va a ser bueno, siempre va a ser la gloria de Dios. Dios va a ser glorificado en todos sus aspectos, aplicando su ira, ofreciendo misericordia, cuidado, protección, juicio. Siempre Dios es glorificado y eso debemos reconocerlo. Dios es más sabio que los hombres. Cada persona, hermano, que está en algún lugar de poder, sin lugar a dudas, es puesto por Dios y es un servidor de Dios. Proverbios 8, versículos 15 y 16, dice así: por mí reinan los reyes y los príncipes determinan justicia. Por mí dominan los príncipes y todos los gobernadores juzgan la tierra. Pablo enseña lo mismo que Pedro. Él enseña lo mismo en cuanto al papel del gobierno y él señala que rebelarse contra la autoridad es rebelarse contra Dios, que la ha instituido, allá en Romanos 13, versículo 2. Pablo agrega que aquel que está en autoridad dice que es siervo de Dios para su bien y es un agente de ira para aplicar castigo al malhechor, no al que se porta bien, digamos. Romanos 13, versículo 4. Hermano, el papel
que desempeña el magistrado es entonces el de reprimir el mal, mantener la ley y el orden y promover el bienestar del pueblo. Ese es el ideal. Pero sabemos que no todo es así. El ideal es este. El Estado como un brazo de Dios, como un colaborador y como servidor del Altísimo, que pueda proveer justicia, orden, equidad, solidaridad con el que es desvalido. Un Estado así es un buen siervo de Dios. Pero sabemos que no es así. Ahora, ¿qué hacen? ¿Qué hacen los cristianos? ¿Qué hacen cuando los gobernadores o los gobiernos ordenan cosas que van en contra de la ley de Dios? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos nosotros? Porque esto realmente es la pregunta que nos hacemos. ¿Qué hacemos cuando vemos la injusticia que hay? Cuando vemos los niveles a veces casi de locura, como los de Nerón. Es el mejor ejemplo. Los niveles de falta ya de sentido común. ¿Qué hacemos? Esto es lo que realmente nos pone en aprieto a nosotros como cristianos. Esto es lo que afecta a nuestras conciencias. ¿Me tengo que someter? ¿No me tengo que someter? ¿Tengo que obedecer? ¿No tengo que obedecer? ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Qué me manda Dios a hacer en este caso? Miren, hay cosas de los gobiernos que pueden gustarnos o no. Y eso termina siendo un poco subjetivo. Pero cuando está en juego el ofender a Dios, hermanos, los cristianos están obligados a desobedecer. ¿Están obligados a desobedecer? Pero Pedro nos está diciendo otra cosa, que nos sometemos. Pedro nos está diciendo, someteos a las autoridades, al gobernador, al rey. Ok. Pedro sabía bien de lo que estaba hablando. Vaya a su Biblia al libro de los Hechos. Vaya al libro de los Hechos. Vamos a ver cómo él actuó ante una situación en la que él estaba siendo apremiado de una manera en la que se le ordenaba que desobedezca a Dios. Vamos a ir, Hechos, capítulo 4, y después vamos a leer en el capítulo 5. Capítulo 4, vamos a leer versículos 18 y 19. Después vamos a leer capítulo 5, versículos 25 al 29 y el versículo 40. Tenemos Hechos 4, 18 y 19. Dice, luego de que él ellos son presentados, Pedro y Juan, ante el concilio. El 18 dice, y llamándoles, dice, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Pero miren lo que dice. Mas Pedro y Juan respondieron, diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Capítulo 5, versículo 25 al 29. En ese momento estaban ante el concilio. Parte de la autoridad del Estado era el concilio religioso. ¿No? Ellos elevaban de última al gobernador de Judea los problemas, pero ellos resolvían. Ellos eran la autoridad en ese momento. Decían, no hablen más de Jesús. Se les prohíbe. Dejen de trastornar a la gente con el mensaje de Jesucristo. No hablen más de Él. Y Él dijo, juzguen ustedes. ¿Es justo obedecerlos a ustedes o obedecer a Dios? Está diciendo, nos vamos a desobedecer. Versículos 25 al 29 del capítulo 5 dice, pero viendo uno, les dio esta noticia, he aquí los varones que pusiste en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo, otra vez. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles, ya fue el jefe de la guardia con los alguaciles, la autoridad, y los trajo sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. Cuando los trajeron, los presentaron al concilio, el sumo sacerdote les preguntó diciendo,
¿No os mandamos estrictamente que no enseñéis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Pedro sabía muy bien de lo que estaba hablando. Versículo 40. Miren lo que pasó. Y convinieron con él, y llamando a los apóstoles después de azotarlos, les intimaron a que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Y sabemos que después ellos salieron contentos por haber sido azotados por causa de Cristo. Y Pedro tenía muy claro el tema. Él no estaba pidiendo... Ahora vamos a ver qué es lo que entonces está pidiendo. ¿Por qué manda que nos sometamos a las autoridades de esta manera? A todos se les ordena, hermanos, los cristianos, se les ordena cooperar con los gobernantes, siempre y cuando la conciencia lo permita. Siempre y cuando la conciencia lo permita. Debemos hacer este tipo de colaboración con los estados por causa del Señor, para que se respete el Evangelio. Si somos perseguidos, hermanos, si somos de alguna manera maltratados, que sea por causa de Cristo, no por violar leyes civiles o leyes morales, que ninguno sufra, dice, como malhechor, como ladrón, que no seamos acusados de esas cosas. Versículo 15, seguimos en el capítulo 2, versículo 15, compartimos el 13, 14. Versículo 15 dice: esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Esta es la voluntad de Dios, hermanos, hacer el bien. Hacer el bien, representar fielmente a Cristo en la tierra. Esto está conectado, hacer bien está conectado con la exhortación de obedecer a los magistrados. Ellos están puestos para castigar al malhechor, no al que hace bien. Dice para alabanza del que hace bien, pero en realidad está para castigar al que hace mal. Ejerce orden el Estado. Es lo que nos manda, dice, y que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. A causa de nuestra buena conducta, vamos a hacer callar la ignorancia de los adversarios del pueblo de Dios. Aquí los nombra como hombres insensatos, ¿no? Los adversarios de los creyentes. Estas son las personas ignorantes y necias que en este mundo se oponen al Evangelio. Ellos son los que se cierran a la palabra de Dios, que niegan a Dios, que niegan al Cristo. Y están buscando de todas las maneras posibles desprestigiar a los cristianos. Ya lo habíamos leído en el versículo 12, ¿no? Manteniendo vuestra buena manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Claramente tenemos que tener una conducta intachable. Hermanos, es necesario que nosotros tengamos una vida moral irreprensible. Nosotros adornamos el Evangelio con nuestra conducta. Para verlo más claro, capítulo 3, versículo 17, versículo 17, 3, 17, dice así: porque es mejor que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Esta es la idea que tiene Pedro en mente. Sométanse a las autoridades pacíficamente, en tanto que la conciencia lo permita, siempre haciendo el bien, siempre buscando la gloria de Dios. Por causa de Cristo nosotros nos sometemos, pero de ninguna manera nosotros vamos a someternos a violar la ley de Dios, a las cosas que Él nos ha ordenado. Él nos ordenó que nos reunamos en su nombre, que partamos el pan, que glorifiquemos a Dios. Ningún gobierno nos puede privar del culto a nuestro Dios.
La iglesia de la historia está permeada de esto. Nosotros nos reunimos en un salón. No podríamos hacer en las casas. De alguna otra manera, cuando nosotros tomamos la decisión con los hermanos de empezar a reunirnos aún en la prohibición, consideramos el hecho, nos reuniremos en pequeños grupos en las casas, como sucedía en el primer siglo. Las iglesias no estaban en salones o en reuniones, sino que eran en las casas, partían el pan en las casas, los hermanos. Y es una manera. No nos puede prohibir, el Estado no se puede meter allí. Ya con la excusa de la salud, ya no lo puede hacer más. Ya no tiene más sentido. Vamos por el mes 7, 8. Así que, hermanos, tenemos que vivir vidas íntegras, pero también tenemos que obedecer al Señor. Que no nos acusen por andar robando, por andar mintiendo, por andar haciendo cosas que no corresponden. Pero si nos persiguen, si nos tratan mal, si nos van a tratar de desobedientes civiles, que sea por causa de Cristo. ¿No es cierto? Que no sea por otra cosa. Versículo 16 dice: como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Hermano, acá lo que tiene en mente Pedro es la tentación que sufrimos los cristianos. Nosotros fuimos liberados, dice la Biblia, que fuimos liberados del poder del pecado, de la esclavitud del pecado. Fuimos liberados de la condenación del pecado. Ahora verdaderamente somos libres. Tenemos un Rey y Señor, el Cristo, Rey de Reyes y Señor de Señores. Y Él gobierna nuestras vidas. Él gobierna su iglesia. Nadie se puede meter allí adentro. Ningún gobierno se puede meter en el gobierno de la iglesia. Eso le compete a Dios. Están en terreno ajeno. Nadie se puede meter allí. Es el terreno del Señor. Pero Él tiene en mente que los cristianos pueden abusar de su libertad. Que los cristianos se pueden relajar y abusar de su libertad. Y por eso les llama la atención. Tienen libertad, pero no para hacer lo malo. Tienen libertad, pero no para hacer lo malo. Martín Lutero dijo esta frase, me pareció preciosa. Dice: el cristiano es un perfectamente libre señor de todo, no sujeto a nadie. El cristiano es un perfectamente obediente siervo de todos, sujeto a todos. Me pareció excelente el comentario de Lutero acerca de esto. Sin lugar a dudas, hermano, el hecho de que nos diga de que vivamos como siervos de Dios en el versículo 16 deja todo mucho más claro. En el original, allí, cuando la palabra en el Nuevo Testamento se utiliza la palabra siervos, en realidad la palabra que se traduce allí es esclavo. Nada que ver con lo que plantean los evangélicos modernos. Siervos son estos hombres con trajes con tachas y llamativos y muy fanfarrones. No tienen nada que ver. En el Nuevo Testamento la palabra siervos no son siervos de Dios al que todos lo quieren imitar. Son esclavos. Son esclavos. Somos servidores de Dios, hermano. Le pertenecemos a Él. Somos esclavos de Cristo. Hemos sido comprados por precio. Nosotros éramos reos de condenación y fuimos comprados por precio de sangre. Él nos compró para Dios y ahora le pertenecemos. Y vamos detrás de Él. Y vamos detrás de Él como cuando sucedía en la antigüedad, cuando iban a la guerra y podían traer a los prisioneros. Parte del desfile era traer a ese pueblo que tomó cautivo en la guerra y traerlo y entrar a la ciudad triunfante con todos los prisioneros de guerra. Y eso se festejaba. Esa es la idea que tiene el Nuevo Testamento. Con Cristo a la cabeza y en este desfile, este es el pueblo que Él ganó, que Él conquistó. Esos somos nosotros, el pueblo de Dios, comprados por precio por el conquistador, por nuestro Señor Jesucristo.
Hermanos, debemos vivir como servidores de Dios. Hemos sido comprados por precio, pero nuestra vida también, nuestra vida está escondida en Dios. Nuestra vida está escondida en Cristo. Termina diciendo el versículo 17, el hermoso versículo 17 dice: honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. Esto es como si abrochara en todo lo que viene diciendo. Es un cierre que hace allí. Y pone como un encabezado, para luego decir los otros tres mandatos, pone como un encabezado el honrad a todos. Honrad se traduce como respetar, respeto, honra, respeto. Y claramente está haciendo alusión a las autoridades. Debemos respetar a las autoridades. Para luego continuar, y tiene una cosa muy llamativa, que las tres exhortaciones, el tiempo verbal está en presente allí. Y la mejor manera de traducir eso, es seguir. Es seguir amando a los hermanos, no los ames por un tiempo, amalos siempre, seguir amando a los hermanos. Seguir amando a los hermanos. Dice, temed a Dios, también se puede decir, seguir amando a Dios, seguir temiendo a Dios. Dice, honrad al Rey, seguir respetando a las autoridades. Esa es la forma de vivir de los creyentes. Esa tiene que ser nuestra manera de vivir, como verdaderos siervos de Dios. Sé que los gobiernos que estamos viviendo despiertan en nosotros sentimientos muy encontrados, sentimientos incluso feos. Y muchos de esos sentimientos son justificados porque vemos tanta injusticia. Pero aquí nos manda que honremos. La Escritura nos manda que oremos por nuestras autoridades, por los que están en evidencia, para que vivamos en paz. Y debemos hacerlo. ¿Cuánto tiempo dedicamos a orar por nuestras autoridades? No creo que dediquemos el mismo tiempo que dedicamos a criticarlas. Ciertamente estamos pecando por eso. Y tenemos que orar a Dios. Tenemos que pedir perdón al Señor. Dedicamos más tiempo a criticar las autoridades que a pedir por ellos. En todo caso, que el Señor los quite. Que ponga gente decente. Le voy a compartir pensamientos finales y algunos comentarios que me parecieron muy buenos. Primero, la sumisión, hermanos, como cuestión práctica, la sumisión a las autoridades de una forma pacífica es un mandato de Dios, es un mandato que tenemos de parte del Señor. Nosotros no estamos llamados a levantarnos en armas contra el gobierno, a ser sediciosos, no. No, la Biblia no nos permite eso. No nos manda a rebelarnos contra ellos. Porque rebelarnos contra las autoridades es rebelarnos contra Dios. Ahora, segundo pensamiento, cuando los gobiernos nos ordenen hacer cosas que van en contra de la ley moral de Dios o en contra de nuestra conciencia, es su obligación desobedecer. Cuando los gobiernos llaman a lo malo bueno y a lo bueno malo, nosotros en este momento estamos violando la ley. Pero ayer todos los supermercados estaban llenos de gente. Pero hoy no se puede. Cito a John Stott, dice algo que me pareció genial. Dice, si el Estado manda lo que Dios prohíbe o prohíbe lo que Dios manda, entonces nuestro deber cristiano normal es resistir, no someterse, desobedecer al Estado con el fin de obedecer a Dios. Siempre que las leyes que se promulguen contradicen la ley de Dios, la desobediencia civil, hermano, se convierte en un deber cristiano. Ya leímos hoy en Hechos, los primeros apóstoles consideraban totalmente lícito desobedecer leyes impías. Los seguidores de Cristo hoy en día les gusta citar
el capítulo 13 de Romanos, me encanta. Para justificar el cumplimiento de muchas normas inmorales que suceden, ser pasivos. Sin embargo, Pablo argumenta aquí el obedecer a la autoridad civil porque no está para infundir a aquellos que hacen el bien, temor a los que hacen el bien, sino temor a los que hacen el mal. Ese es el ideal. Eso es Romanos 13:13. Si la persona del Estado, hermanos, abusa del poder que le fue dado por Dios, nuestro deber no es someternos, sino resistir. Hay muchas maneras que lo podemos hacer. Abriendo los ojos de otros, hablando, proclamando el Evangelio, la ley de Dios. Esto está de acuerdo con lo que plantea Francis Schaeffer. Cuando puedan, les recomiendo, pueden descargarse, están gratis los libros de Francis Schaeffer, es genial. Hay un pequeño libro que se llama La fe de los humanistas, se lo recomiendo. Habla un poco de todo esto, es precioso, es cortito, es un librito de creo que 60 páginas. Lo va a ayudar a tener un panorama más amplio de lo que planteaba Schaeffer. Creo que en YouTube hay una prédica acerca de la desobediencia civil que es tremenda, allá en el año 80 y pico, que predicó. Francis Schaeffer dice lo siguiente, dice: una interpretación más exacta de este pasaje indicaría claramente que el Estado es un agente de justicia para restringir el mal, castigando al malhechor y para proteger el bien de la sociedad. Cuando se hace lo contrario, el Estado no tiene autoridad apropiada. Se convierte entonces en una autoridad usurpada y como tal se convierte en ilegal y en una tiranía. Ayer leí un comentario del candidato a presidente de Estados Unidos, Biden. Decía: si gano las elecciones, vas a poder abortar en cualquier mes del año de gestación. ¿Se dan cuenta? Acá nuestro mismo presidente, ¿qué había dicho? Es un derecho. Pero dice, no es un derecho humano comprar dólares. ¿Se acuerdan de esa frase que dijo? Qué doble vara, ¿no? Tenés derecho, es un derecho humano matar a un niño en el vientre. Pero no es un derecho humano el hacer con tu dinero lo que quieras. Estamos en un nivel de esquizofrenia. Y es pecado, hermanos. Y Dios les conceda que se arrepientan, porque van a dar cuenta ante el Señor del mal que están haciendo. Tercer punto, tercer pensamiento final. Ahora, la pregunta del millón. ¿Los cristianos debemos involucrarnos en política? Algunos dicen que no. Eso es del diablo, dicen algunos. Otros dicen, no sé, sí, tal vez, no sé. ¿Qué piensa usted? Bueno, la enseñanza, hermanos, de la palabra de Dios deben penetrar todos los ámbitos de la vida, incluyendo el gobierno. Usted piense, cuando Pablo manda sus escritos y dice, los saludan los de la casa del César. Miremos el Antiguo Testamento. Faraón colocó a José como segundo en la línea de mando del gobierno de Egipto. Daniel ocupó una posición similar durante los reinos de Darío y de Ciro. Siempre, hermano, que sea posible, los cristianos deben tratar de brindar colaboración. No proselitismo partidario, colaboración en cualquier nivel del gobierno y aplicar los principios que enseñan las Escrituras. Obviamente, cuando todo está tan corrompido, es bastante difícil que uno pueda entrar. Pero yo les he contado, hermano, que yo mismo he participado en algunas administraciones, en mi trabajo, un ejemplo, en la que creo, yo estoy convencido de que los cristianos y lo que hemos aportado ahí trabajando en ese lugar, la honestidad, de que las cuentas estén claras, cosas muy básicas, pero que ni las básicas se cumplen hoy. Y también es porque no nos involucramos en nada. También es porque no participamos en nada.
Hermanos, nosotros aunque no somos de este mundo, vivimos en este mundo. La iglesia, esto en el comentario de Henry Christian dice así, dice, si la iglesia desea ejercer influencia para bien sobre el Estado, no debería recurrir a la separación, sino a la infiltración espiritual. En donde estemos. Si el Señor nos da la oportunidad, prediquemos, ganemos personas, ganemos a otros para Cristo, hablemos de la verdad. No que nos afiliemos a un partido. Por Dios. Dios nos libre. Y esto como otro pensamiento es muy personal, pero que me ha pasado de tener que charlar, hermanos. Un cristiano puede hacer proselitismo partidario. Creo que depende. Depende de lo que predique o pregone. Hermanos, si yo no logro comprender todavía cómo hay cristianos que simpatizan con algún tipo de socialismo. Estas personas tienen tres grandes errores, o tres grandes posibles errores. No conoce el cristianismo para nada, no conoce el socialismo para nada, ni lo que ha hecho el socialismo, ni lo que hace el socialismo, o no conoce ninguna de las dos cosas, y es un total ignorante. Sin embargo, yo conozco cristianos, pastores, socialistas. Es muy triste. 150 millones de habitantes se comieron crudos socialistas con su justicia social. ¿Usted cree que podemos ser partidarios de algo así? Yo estoy convencido que no. Si un Estado, pensemos en lo que nos pasó en las anteriores elecciones, había una variedad para elegir, sin embargo, había solamente dos representantes que representaban un poco los valores bíblicos, creo que era Centurión, y el otro que representaba los valores de la libertad, que era Esper. No sé si entre los dos llegaron al 2%. Los cristianos votaron socialismo, hermanos. Los cristianos votaron socialismo. No de balde estamos en la situación que estamos. Oramos. Señor, venimos a ti en humildad, Señor, reconociendo que principalmente hemos pecado, Señor, contra ti, al no orar como tú nos mandas y debidamente por nuestras autoridades. Nos hemos dedicado, Señor, capaz más a criticar que a orar. Y a ejercer algún tipo de influencia, predicando tu evangelio, hablándoles a aquellos que conocemos. Señor, es un llamado de atención para tu iglesia. Señor, en este momento te pedimos perdón por esto. Pedimos perdón porque hemos pecado en estos mandatos. No hemos pecado, Señor, por negligencia o por ignorancia, pero hemos pecado, Señor. Te pedimos perdón. Y oramos por los que están en eminencia, Señor, en este momento. Pedimos misericordia, Señor, misericordia en este momento que está viviendo nuestro país, el mundo entero. Pedimos sabiduría para estos hombres, Señor. Pedimos arrepentimiento. Pedimos que tu gracia de alguna manera los alcance, que los ilumine, Señor. Y permite que gente justa, idónea, llegue a los lugares de influencia y de gobierno, Señor. Tu pueblo sufre, Señor. Tu pueblo está sufriendo, Señor. Oramos, Señor, también por nuestra iglesia, por la iglesia y por la iglesia en general, Señor, para que no sea indiferente, que no sea ingenuo, que no sea ignorante, y que prediquemos y que infiltremos el evangelio en nuestra sociedad. Te pedimos, Señor, danos valentía, danos la entereza, la fuerza, danos el coraje, Señor,
como tuvieron los apóstoles, como tuvieron los cristianos de todas las épocas, Señor. Aviva tu obra en medio de tu pueblo. Ayúdanos, Señor. Todos tenemos a alguien a quien compartirle, con quien hablar, a quien persuadir, a quien enseñar. Ayúdanos, Señor. Danos valentía, danos fuerzas. Y pedimos, Señor, para que también podamos tener una conducta y un carácter irreprensible, intachable. Que podamos ser siervos tuyos, Señor. Fuimos comprados por ti. Ayúdanos, Señor. Ayuda, Señor, a cada uno de mis hermanos. Y que tu nombre sea glorificado, Señor. Pedimos todo esto en tu bendito y santo nombre. Amén. Amén. A ti sea la gloria.